Hola, hermanas y hermanos en Cristo, familia, amigos. Bueno, aquí estoy una vez más con otro nuevo video. En este nuevo video es muy importante que entendamos, que sepamos descifrar cómo es que Dios, ¿verdad?, quiso que entendiéramos de su palabra, ¿ok? De la Biblia. ¿Cómo es que Él quiere que nosotros entendamos los tiempos, dispensaciones, pero de tiempos y dispensación es más mejor la dispensación, porque dispensación, si te metes al Google, vas a saber lo que quiere decir. En cambio, tiempos, bueno, pues sí, pero no. Bueno, en fin, es a tu manera, no es a la mía como lo debes de creer y entender, ¿ok? Pero más bien no me refiero de creer y entender lo que tú leas, no, sino a como está en la Biblia, pero yo me refiero por tiempos o dispensaciones, ¿ok? Bueno, también quiero, ¿verdad? Es que siempre oigo, ¿verdad? Videos en los cuales escucho, tengamos temor. Ok, hey, que no seamos tentados por el enemigo de Dios. Wow, digo yo, pero o sea, ¿en qué manera un hijo de Dios puede ser tentado, verdad? O podemos ser tentados, pero no podemos ser introducidos al pecado. ¿Por qué? Bueno, porque esto no es como tu padre terrenal, mi padre terrenal, ¿verdad? De que él se va a trabajar y bueno, ya cuando lleguen a tarde, hey, ¿cómo se portó mi hijo? Y que le diga a la mamá del hijo, oh, no, mira, se portó tremendo. No, ¿por qué? Bueno, porque esto es diferente. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu de nuestros padres terrenales no puede habitar en nuestro corazón, a nuestra interior, ¿verdad? O a nuestro espíritu, para que mejor me entiendas, sino que Dios Padre Todopoderoso, Él es el creador de todo, de nosotros y de todo lo que tiene vida. Eh, entonces, es por eso que yo siempre les menciono Mateo capítulo 28 y bueno, desde el 17, porque fíjense bien, en ese tiempo, ¿verdad? Algunos dudaban en ese tiempo que cuando le vieron, han de haber dicho, no, mira, este se parece, o este será su gemelo, no sé. Pero bueno, quiero decirte que la paz que Cristo nos dejó a nosotros, si lees la Biblia, sabes que nos dejó una paz tremenda, ¿ok? Que esa es para siempre, ¿verdad? Eterna. Entonces, también debes de creer que si Él dice que a Él se le dio toda potestad, tanto en la tierra como en el cielo, bueno, es que es verdad. Entonces, si a Él se le dio, ¿cómo es que nosotros vamos a pasar, pues, ¿qué te diré? Imagínate que atravesáramos nosotros los 7 años de los 21 juicios de Dios, la tribulación y la gran tribulación. De hecho, ¿verdad? De hecho, muchos ya lo acortaron a 3 años y medio, ¿no? Que porque dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos ha quitado de la ira. Pero otros, o sea, hay unos, ¿verdad? Incluso rabinos que dice, no, es que la ira de Dios son 3 años y medio, entonces eso es lo que nosotros no vamos a estar. Y para aún muchos de ellos, incluso me refiero al que han de estar pensando también ustedes, de que ya Él dice que estamos finalizando, ¿ok? Finalizando. Lo que de repente por ahí escuché yo que Él separa los sellos, ¿verdad? Los 7 sellos, ¿verdad? Me imagino a las trompetas y las copas. ¿Qué sería esto? Que él está acortando, fíjense bien en qué, ¿ok? Por ejemplo, él está cortando directamente el 6, capítulo 6 de Revelaciones o de Apocalipsis, como lo tengas en tu Biblia, ¿verdad? Donde dice que en el capítulo 6, donde dice desde el versículo 1, donde, ¿verdad? El jinete del caballo blanco. Entonces, si eso del jinete del caballo blanco, él lo está poniendo
a la mitad de la semana o lo está metiendo, no sé, ¿verdad? Pero está separando entonces los sellos, ¿verdad? De los 21 juicios, entonces no son 21, son 14. Y si son 14, entonces si los sellos ya pasaron creo que en el 5, según esto, entonces, ¿cómo es que el que va a hacer el pacto con muchos, ¿verdad? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el anticristo, el que va a pactar, ¿verdad? Porque dice que va a confirmarlo. De hecho, es confirmarlo, no es pactarlo, sino confirmar, ¿verdad? Entonces, si no ha salido ese personaje del caballo blanco, entonces quiere decir que todavía no se ha destapado ni siquiera el primer sello. Ahora, si vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, ahí nos dice, y por otra semana, ahí no dice, y por otra media semana, no, dice, y por otra semana, y sabemos que esa semana es de años, ¿ok? Es de años, son 7 años en la semana. Entonces, yo imagino que no tienen ya ustedes necesidad de que yo vaya para que les enseñe ahí mismo en Daniel, donde nos dice, ¿verdad? Que cómo es que cuenta él en ese tiempo para que sea una semana en años. Y de igual manera en otros lugares de la Biblia donde nos dice, ¿verdad? Que son semanas de 7 años. Pero en fin, lo que yo quería decir en esto, que no es video muy largo, ¿verdad? Ojalá que sea el entendimiento perfecto, aunque sea largo, porque si por hacerlo corto el video no te explico bien, ¿verdad? Entonces de nada sirve, ¿ok? Pero bueno, después de este video creo yo que ya voy a presentar, ¿verdad? Para la próxima semana el video de de las 7 dispensaciones. Hay quienes dicen que son 8 porque, bueno, en su tiempo sabrás el por qué. Ahí lo voy a poner. Pero bueno, si te gusta en verdad conocer o recordar o aprender directamente de las 7 dispensaciones, bueno, pues te aconsejo, ¿verdad? Que veas el video, ¿verdad? Lo veas y, bueno, saques tus conclusiones, pero de lo que es en la Biblia, no de lo que tengas aquí en tu mente, ¿ok? Porque acuérdate, no es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, sino lo que es en la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien te ponga, te enfoque para que veas y entiendas qué es en verdad el entendimiento correcto de su palabra para cada una de las dispensaciones que Él ha puesto para el ser humano, ¿ok? Bueno, entonces dice en Mateo capítulo 28, versículo 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron. Fíjate, para adorar a alguien, pues tendría que ser alguien grande. En aquel tiempo, igual que ahora, ¿verdad? Parece que los judíos contienden, ¿verdad? A un personaje que sea muy dador, ¿verdad? De la Torá, ¿verdad? De los 5 libros de la Torá, ¿verdad? Pues si lo entiende todo, que es difícil, bueno, pues le adoran hasta la mano. Y si sabe y tiene entendimiento, ¿verdad? De todo lo que vendría siendo por las fiestas, ¿verdad? Que no son fiestas del pueblo de Israel. Dios Padre, ¿verdad? Se las dejó como estatutos, ¿ok? Entonces ellos tienen que cumplirlas porque Él lo ha dicho, no porque ellos dicen, ahora vamos a celebrar. No, tienen que hacerlo porque Él se los dejó para eso, ¿ok? Y esto es para ellos hasta el fin, ¿ok? Hasta el fin. Entonces, bueno, diciendo esto, dice, ¿verdad? Pero algunos dudaban. Entonces, si unos le adoraron y otros dudaban, quiere decir que no todos creyeron en Él. Aún así, ya viéndolo a Él resucitado. Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si toda potestad, ¿verdad? Se le ha sido dada por Dios Padre a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo amado, ¿verdad? A su primogénito, ¿cómo es que Él va a permitir que a nosotros, los que sí creímos en Él, porque Él lo dice en su palabra, ¿verdad? ¿Ok? Los que lo buscaron fueron aquellos por los cuales Él no venía para ellos y por los cuales Él venía, ellos no quisieron creer en Él.
Por eso viene a donde dice, muchos serán los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Perdón, me iba a regar. Bueno, entonces, él venía por el pueblo de Israel directamente, la casa perdida de Israel, ¿verdad? Pero como no estaban listos, como no estaban, pues con frutos, ¿verdad? Entonces dice Dios, hey, es que yo tengo el plan así, no es a como ustedes quieran, no es hasta que a ustedes les guste el parecer de decir, ok, vamos a ir en tantos años a predicarles a los gentiles, es decir, los que no son del pueblo de Dios. Entonces, pues no, llega el tiempo, ellos no tenían fruto, ¿verdad? La higuera estéril, ¿verdad? Entonces dice, hey, lo siento mucho. Después de la muerte, ¿verdad? De Esteban, ¿verdad? Un amado por Dios, ¿verdad? Amado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estaba en la congregación, es decir, yo digo congregación a las iglesias, porque iglesia solamente hay una y somos nosotros, todos los que somos en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esa congregación, ¿verdad? Estaba él, ¿verdad? Y bueno, él entendía mucho, ¿verdad? De lo que era la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Lo que él enseñaba y todo. Y él era diácono, no era, pero después el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, bueno, hey, no podemos hacer todos nosotros esto, o enseñamos o hacemos las cosas por ejemplo, ¿verdad? A las viudas, ¿verdad? A todo aquel que necesitaba una ayuda o que necesitaba lo que fuese, ¿no? Entonces de ahí salen 7 diáconos y entre ellos sale el diácono Esteban. Ok, pero ahí es donde pausa, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo con el pueblo de Israel y les dice, hey, ¿saben qué? Este es mi primer mártir, no va a haber otro mártir aquí con ustedes, así de que bueno, pues yo me voy a ir y me voy a ir a los gentiles. Y ahí utiliza el apóstol Pablo, ¿ok? Utiliza el apóstol Pablo a Saulo, ¿ok? A Pablo ante Saulo. Entonces, él era un mancebo, no sé, a lo mejor 16, 17, 18 años, ¿no? No era un adulto ya mayor. Entonces, resulta de que cuando Él nos dice a nosotros que se le ha dado potestad tanto en la tierra como en el cielo, quiere decir que Él es el que decide qué se hace y qué no se hace, ¿no? Es decir, no para ir y decir, hey, tú ven para conmigo como con los judíos. Hey, tú ven, sígueme. Hey, tú ven, sígueme. No. Estoy hablando de que cuando ya Él viene a los no hebreos, a los no pueblo de Dios, que viene, ¿verdad?, a empezar un rebaño nuevo, como lo anuncia, ¿verdad?, en Juan. Bueno, entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, que Él dice, toda autoridad se me ha dado, es la potestad. Por lo tanto, nosotros no podemos tenerle miedo al enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos cuida. Él es el que está aquí con nosotros, al pendiente de cualquier cosa. Oye, estamos resguardados aquí por Él, para Él, ¿sí? Bueno, entonces, oigo mucho en los videos que dicen, no, pero es que esto, que aquello, que mira, que ten cuidado, que porque aquí, que porque allá. Mayormente los que dicen, no, pero es que la salvación se pierde. Y bueno, entonces, si esto lo anuncia mi Señor Jesucristo, que a Él se le ha dado potestad, ¿ok? Tanto en la tierra como en el cielo, ¿cuál es el temor? Ahora, Él mismo les dice, ¿verdad? A sus seguidores, a los apóstoles y más, ¿verdad? ¿Qué les dice? Mi paz os doy. Y no como el mundo la da. La mía es eterna. ¿Por qué es eterna? Bueno, porque nosotros los que para este tiempo de la última generación, que creo yo que sí estamos, no es que diga yo que estamos, sino que creo que estamos, bueno, entonces aquí mismo, ¿verdad? Estamos entendiendo nosotros que si estamos en esa generación, bueno, hey, podemos ser arrebatados vivos. Unos a lo mejor vamos a morir o otros no, pero si vamos a ser arrebatados vivos, entonces debemos de creer nosotros, fíjense bien, cosa curiosa,
debemos de creer lo que antes, estoy hablando desde el tiempo de los apóstoles, mayormente, ¿verdad? Que ellos decían, ¿verdad? Que ya el tiempo estaba cerca, incluso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados. No sé yo si él lo decía como en figuración, ¿verdad? De que darnos a entender a nosotros, ¿verdad? Que, o sea, simbólico, que no fuera, que él creyera que fuera a ser el arrebatado, ¿verdad? Bueno, entonces, si estamos nosotros de acuerdo en que estamos en la última generación, bueno, que estamos en la última generación posiblemente, bueno, el temor, fíjense bien, en años atrás, y yo digo muchos años atrás, pues ellos pensaban lo mismo. Ellos pensaban que ellos podían estar en la última generación. ¿Por qué? Bueno, porque ellos malentendían la palabra de Dios. No, es posible que cuando Dios le dice al profeta Daniel, ¿verdad? Que lo que él le está dando a entender, ¿verdad? Eso es para el tiempo final, ¿no? Entonces, todo esto se iba a estar destapando. A ver, ¿cómo está esto? Por ejemplo, desde que fueron dispersados, ¿verdad? El pueblo de Israel a diferentes naciones, ¿verdad? No había ido no se había formado una nación en un día, como lo fue el 14 de mayo de 1948. Entonces, quiere decir que nosotros entendemos que no se había vivido eso, ¿no? Y ahora se empieza a vivir, ¿no? Entonces, muchos nos están diciendo, ¿verdad?, que lo que nosotros estamos tratando de hacer es uh, hacerles creer que cuando ya Cristo, en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Van a ir todos van a ir, ¿ok? Pero yo no sé si va a tocarles así, ¿ok? Pero esta es una cosa. La del 14 de mayo de 1948 fue otra. Aquella ya pasó. Esta todavía no pasa. Si esto fuera así, entonces, ¿a quién iba a perseguir, verdad, el anticristo? No iba a haber nadie allí, ¿sí? Porque si están hablando de ese encuentro del pueblo de Israel, donde iban a estar ya todos unidos allá, entonces, ¿a quién iba a perseguir el anticristo en Israel? ¿No? Bueno, entonces ya con este entendimiento que están ustedes ubicándose, bueno, vamos a mirar lo que dice, ¿ok? Dice 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si tú vas a Lucas, parece que es en Lucas, y ahí dice algo parecido igual, ¿verdad? Lo mismo, se me dio potestad, ¿verdad?, tanto en la tierra como en el cielo, pero cuando habla del 19 aquí, ¿verdad? O del 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, cuando él habla eso en Lucas, me parece que también al final dice, y el que no, ¿ok?, recibiera el bautismo, no iba a ser salvo. ¿Ok? Muy interesante. Ahora, ya dejando esto, vámonos directamente. A ver, quiero empezar directamente en lo que viene siendo el discernimiento. ¿Ok? Quiero decir algo. Discernir no es, es que entendí ya, ¿verdad? Lo que es la gracia de Dios, nada más. No, discernir es los tiempos, o sea, las dispensaciones, qué pasó más o menos, ¿verdad? Sacar a relucir lo que pasó en cada dispensación, no todo, pero parte de ello, para que al oyente, ¿verdad?, le den ganas de ir ahí y profundizar, ¿verdad? Entonces siempre damos el principio de cómo empieza la dispensación, ¿verdad? Y más o menos en qué es en lo que va mal y en lo que termina, ¿no? Bueno, entonces, por eso dice, ¿ok? 2 de Timoteo 2, 11. 2 de Timoteo
capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿De quién habla? Bueno, pues yo, ¿verdad? He sido muerto en mi Señor Jesucristo y he sido resucitado en mi Señor Jesucristo. Bueno, es decir, ya eso pasó para Dios. Para nosotros en lo carnal todavía no. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos sido ya, ¿verdad?, llevados, raptados y cambiados de estos cuerpos de carne, ¿verdad?, y sangre, con aquel cuerpo, ¿verdad?, que va a ser glorificado. Bueno, entonces, bueno, pero por eso estamos en esto, ¿verdad? Dice otra vez, ¿ok? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Ok? Dice el 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque Él no viene, o más bien no vino, ¿verdad?, en su corazón o en sus palabras, ¿sí? Él claramente dice que Él vino como palabra de Dios, es decir, a cumplir la palabra de Dios, no sus palabras de Él, no sus pensamientos de Él directamente, no. Él vino a ocupar un cuerpo un cuerpo, ¿verdad?, carnal, ¿verdad?, de sangre, ¿verdad?, en el cual, si no hubiera sido así, pues no iba a poder morir, ¿sí? Pero a causa de que era carnal como el de nosotros, ¿verdad?, claro, sin pecado, pero murió por el pecado. Entonces quiere decir que al fin, después, ¿verdad?, de todo, murió, ¿verdad?, por el pecado del mundo. Es decir, que nosotros, ¿verdad?, si le negáramos a Él, Él no nos puede negar. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios Padre lo mandó a eso. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que venir a eso. Es un ejemplo, y es un ejemplo a lo mejor muy malísimo, pero es para que lo entendamos, ¿ok? Si mi padre carnal a mí me dice, Raúl, ve a tal lugar, ¿ok?, y haz esto, ¿verdad? Y me dice, hazlo, y lo vas a hacer así, y te regresas a la casa. Entonces yo voy al lugar y lo voy a hacer a mi manera. No, lo voy a hacer así como Él lo dice. ¿Por qué? Porque es como una orden, porque es algo de lo cual yo voy a hacer. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, 100% hombre, ¿verdad?, Él tenía que venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él no podía negarse a sí mismo, ¿ok? Dios dijo, mi primogénito va a morir por todo aquel que crea en Él, ¿sí? Y va a morir. Bueno, pues si a Jesucristo, 100% hombre, no le gustaba la idea, una vez, dos veces por ahí dijo, ¿verdad?, si es posible, ¿verdad?, pero no, es que Él venía directamente a morir, ¿ok?, por todo aquel que creyera en Él. Ahora, cuando habla de recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Vamos a ver una cosa, ¿ok? Fíjate bien. Si yo vengo y te digo, ¿sabes qué? No puedes perder tu salvación es eterna, es que Cristo murió por ti, no tú, ¿ok? ¿Quién va a ser el que va a juzgar? Ese es Dios. ¿Quién murió? Cristo, no moriste tú. Entonces, si mueres tú, Dios va a decir, a ver, espérame, no, pero es que, no, es que, a ver, no, Él dice, murió mi hijo por ti.
Por eso, para mí, tú eres inocente. Ya eres inocente. ¿Sí? Ahora, no te puedes perder porque nos habla Él de un rebaño. Y si somos un rebaño, bueno, pues Él dice que Él da la vida por sus ovejas. Y si Él ya dio su vida, quiere decir que no te puedes perder. Tampoco te puedes perder. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando habla de esto, le dice, ¿verdad?, directamente a a Timoteo, le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Bueno, yo por ejemplo voy y te hablo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Yo te digo, ¿sabes qué? Jesucristo murió por ti. ¿Lo crees? Si lo crees, eres salvo. Si no, no eres salvo, ¿ok? Y tengo que recordarte que Él, ¿verdad?, tuvo que derramar su sangre hermosa y preciosa para el perdón de tus pecados, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces es a eso a lo que Él vino, ¿ok? Entonces tú a mí me dices, no, yo no creo en la salvación eterna. O me dices, no, es que yo tengo que cuidar mi salvación. O me dices, no, es que yo tengo que guardarla, obrando para no perderla. Entonces yo te digo, wow, sabes que estás pues hasta regándola aquí con los oyentes porque van a creer igual que tú. Entonces ya no van a creer en la doctrina o en lo que yo te estoy evangelizando, en lo que yo te estoy enseñando, en lo que yo te estoy mostrando. Y bueno, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Eso es lo que da a entender ahí. Él no está hablando, ¿verdad?, de que las obras que hiciste, si pecas mucho, si no pecas, no. Se está refiriendo a que lo que le está hablando directamente es eso. ¿Ok? Ahora, hay otros que malinterpretan también aquello, ¿verdad?, de cuando les estás hablando, no, mira, es que es, no, 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 no. Es que eso no lo podemos discutir delante de los que nos oyen, porque eso no es bueno. No, también el apóstol Pablo nos hace y nos enseña que es de nuestras obras. Es decir, que no puedo yo ir a reprocharte porque tú te emborrachaste el fin de semana pasado, ¿verdad? Y decirte, oye, entonces que tú me digas a mí, no, pero es que también tú lo hiciste, mira. O sea, no podemos hacer eso, ¿no? Porque estamos sacando nuestros trapos al sol. Eso es nosotros aparte, ¿verdad? Diciéndonos, mira, es que no está bien eso. Ahora, 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, fíjate, cuando usas bien la palabra de verdad es cuando estás usando, separando los tiempos, separando las dispensaciones de lo que Dios quiere que tú aprendas, ¿verdad? Pero mayormente que entiendas, ¿verdad? Que entiendas qué es tu dispensación para que entonces, después de haberla entendido, bueno, entiendas lo que pasó en las dispensaciones anteriores, pues para que tengas cuidado, ¿verdad?, de cómo puedes enseñar la palabra de Dios. Y de igual manera, para que veas lo que va a pasar a futuro, en lo futuro, ¿verdad?, en las dispensaciones futuras, para que enseñes igual manera, ¿verdad?, pero mirando lo que es en la Biblia y lo digas. Porque es fácil decir, oye, va a temblar. Oh, sí, claro que sí, pues todos los días tiembla. Oye, va a hacer erupción un volcán. Sí, hay erupciones en los volcanes. Oye, que va a haber no, 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 no. Tú lo vas a hablar con Biblia. ¿Sí? Yo tengo un hermano en Cristo que seguido le hablo yo mira, vamos a estudiar bien la Biblia y me sale, allí primero, que aquí, que allá. No, le digo, es que sin Biblia no podemos tener el entendimiento. Yo te lo hago ver en la Biblia y tú me lo haces ver en la Biblia y allí, ¿verdad? Los dos vamos a entender el error que tenga el uno del otro, ¿no? Ahora, vamos a ver, por eso es, ok, la palabra, o sea, la Biblia es de verdad muy, muy buena. ¿Ok? Y realmente, bueno, mi Señor Jesucristo no puede negarnos a nosotros porque Él murió, para eso murió, para que nosotros seamos salvos. Y si Él se niega, pues no se puede.
No podemos perder la salvación de ninguna manera, ¿ok? Dice en el 2. Fíjate bien lo que dice, escudriñando cada día las escrituras, es decir, que debes de escudriñar, es decir, que debes de estudiar lo que no entiendes para que lo entiendas. Y bueno, no tienes que aprenderte la Biblia si no quieres, pero sí debes de al menos lo que enseñas estar aprobado para enseñarlo y no nomás porque lo miras allí, ¿no? Bueno, entonces nos dice Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10. Fíjate todo lo que nos va a enseñar aquí el apóstol Pablo. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Ok? Habían salido de Tesalónica diciendo, no, hombre, es que ustedes no puedo creer, ¿verdad? No puedo creer yo que ya habiendo escuchado y recibido el Espíritu Santo, crean en estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí dice en el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, yo, ¿verdad? Si cuando voy o he ido a las congregaciones, llevo un lápiz, una libreta o una pluma y una libreta, y va el predicador, ¿verdad? Habla de Ezequías, habla de Ezequiel, habla de Jeremías, habla del apóstol Juan, habla de etcétera. Bueno, yo voy apuntando, ¿no? Y grabándome aquí lo que él está diciendo o sea, en lo más importante, ¿verdad? Bueno, entonces llego a mi casa y yo veo en las escrituras, o sea, en la palabra de Dios, que es la Biblia, y me pongo yo a mirar si lo que él dijo era verdad. Y bueno, así lo hago y digo, mira, sí es cierto, uy, qué suave. Entonces lo hago 2 que 3 veces, ¿verdad? Y a lo mejor no lo hago todos los días, o sea, cada vez que voy, pero sí, no lo dejo de hacer, aunque sea 2 veces sí, 3 no, o una sí, 4 no. Pero en fin, voy yo estudiando y mirando que sea de verdad. Entonces, por eso es que dice 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Siempre no falta, ¿verdad?, que el enemigo de Dios se aprovecha de las malas personas y bueno, los utiliza para que haga este tipo de desastres. 14. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. 15. Dice, los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudiesen, salir. Salieron, perdón. 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, fíjate bien, no ha habido ser humano que no haya sido idólatra, ¿ok? Hubo excepciones, pero serían que a lo mejor nada más fue, ¿cómo se llama? Enoc, Noé, y posiblemente Elías, posiblemente, no lo sé. Pero el resto de las personas siempre fuimos
llevados a creer en algo antes que en Dios. O en Dios y en algo más, pero no a como enseña la Biblia, que nada más debemos llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Dios Padre, Jesucristo Hijo de Él y el Espíritu Santo de Él. Entonces, pues sí, desgraciadamente así ha sido desde siempre. Ahora dice 17, así que así es que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, que él ahí se quedaba hablándoles, ¿verdad? Y llegaba ahí el mitote, unos creían, unos no creían, y unos iban y armaban el borlote grande, pero a Pablo siempre había, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, ¿verdad? Quien lo sacaba de los peligros, y bueno, por la gracia de Dios, siempre era para que él siempre predicara en donde debería de predicar, cosa que ahorita no lo hacemos nosotros. Ahora, fíjate bien, ¿ok? Toda escritura es inspirada por Dios. Fíjate bien lo que nos enseña también aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Fíjate lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los postreros tiempos, allá, dice allá, en los meros postreros, en este tiempo, en estos tiempos. Dice 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira, yo conocí un pastor, no te voy a decir, no era pastor directamente, más bien, un que es que profeta, ¿ok? Yo lo escuchaba nomás para ver qué era lo que traía de enseñanza, de lo que por ahí, ¿verdad? Pudiera hablar de los tiempos que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, él hablaba primero, más que nada, ¿verdad?, de la Biblia completa. Después ya de un tiempo que lo dejé de ver y volví a empezar a ver, no, hombre, ya él ya no hablaba de toda la Biblia. Él decía que el Antiguo Testamento era de Satanás, que eso no era bueno, ¿verdad? Y que lo que sí era bueno, pues nada más era lo del Nuevo Testamento, que es lo de Jesús, lo de Jesucristo, así es lo que él decía. Bueno, entonces no nomás es él. Hay muchos que han venido al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A la iglesia, diciendo que son pastores, ¿verdad? Que son predicadores. Mira, ahí está, por ejemplo, el que entregó a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, ¿verdad?, viene a Jesucristo y le dice, hey, me gustaría seguirte, ¿verdad?, estar contigo. ¿Y qué le dice él? Fíjate que lo que le dice, ¿verdad? Dice Judas, pues para que se cumpla esto, sígueme. Entonces, pues así vienen a las congregaciones, ¿no? Y pues cuando vienen, entonces, ¿qué pasa con los hermanos en Cristo que están ahí? Hermanos, ¿quién vive? Y no, pues ya empiezan ahí, ¿verdad? Hacen demasiada bulla y ya cuando ya los tienen en el bolsillo empiezan a querer cambiarles la doctrina, se las cambia a los que no están directamente, ¿verdad?, instruidos, ¿verdad?, en su palabra de Dios, a los que son nuevecitos, pero como quiera que sea, ya son hijos de Dios y no los puede sacar completamente de ahí. Ellos se van, pero al rato vuelven diciendo, hey, no hombre, imagínate, yo estaba equivocado, porque yo andaba con uno que no es de verdad. Pero ¿cuándo es cuando uno se da cuenta de eso? Cuando viene la Biblia. Yo cuando de recién me convertí a Cristo, a mi Señor Jesucristo, yo entré a una congregación adventista y yo decía, wow. Y ya cuando me di cuenta de todo, tuvo que pasar un año para que yo me diera cuenta el error en el que yo estaba, ¿sí? Entonces, eso cuenta mucho, ¿ok? Entonces, eso cuenta mucho para que nosotros tengamos ese entendimiento. Dice 3, dice, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, ¿cuántos? No es la pregunta correcta. La correcta pregunta es esta. ¿Cuántas veces has mirado videos, verdad, por el YouTube o otros lugares, verdad? ¿O has presenciado esto? De que hay quienes hablan, ¿verdad? De que, hey, mira, que tanto te quiere Dios, que depende lo que tú le des a Él, es lo que tú vas a tener. Y esto es una doctrina directamente, ¿verdad? Falsa, ¿ok? De la cual ellos agarran muchísimo dinero y bueno, hey, se dan lujos, viven como reyes, ¿sí? Pero a ellos no les importa, ¿ok? Lo de Dios. Ellos como dice aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Amadores de los deleites, ¿ok? Más que de la palabra de Dios. O otros, ¿verdad? Que sí, pues, es que mi sueño era tener una iglesia, ¿verdad? Una congregación, 2 pisos. Y bueno, pues ahí hacen el esfuerzo, ¿verdad? Pero ya no es el de Dios, ya es el de ellos, ¿no? Ya es el de ellos. Oye, si tu congregación es de unos 500 personas, pues ya mejor, mira, en lugar de 2 pisos, bueno, pues empieza otra, aunque sea y la empieces ya con techo de lámina, pues hay con unos abanicos, ¿verdad? Es decir, vas empezándola, ¿no? No, de 2 pisos, luego de 3 pisos, etcétera, etcétera. Pues no, eso es directamente algo que no es de Dios, porque Dios, para empezar, cuando Jesucristo, ¿verdad? Predicaba, cuando daba su doctrina, ¿verdad? Cuando Él enseñaba, Él no andaba haciendo todo eso. Él no hacía eso, Él no hizo ni nada. Él iba y predicaba a los lugares, ¿verdad? Y Él era el pastor de pastores, ¿sí? Él era el apóstol de apóstoles, ¿sí? Todo. Entonces, Él no lo hacía. Él no fue y construyó un palacio, Él no fue y construyó nada para hablar de su doctrina. Ahora en día, pues ahora sí, mira, todos los lugares tan bonitos que se miran, ¿verdad? Pero ¿de qué sirven? Sino que es más lo que les tienen que estar metiendo de dinero para el mantenimiento, ¿verdad? Que lo que comen. Entonces, nomás digo eso, ¿verdad? Cada quien, ¿no? Cada quien. Pero eso yo digo que por eso más o menos podríamos decir que no está bien que hagamos cosas que no sean de Dios, sino que las que son de Dios y lo que Dios quiere realmente. Dios no quiere, ¿verdad? Que sus hijos estén padeciendo fríos o calores. Ok, está bien. Pero hacerlo humilde, no hacerlo de lujo, ¿verdad? ¿Qué dice el 5? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, ten cuidado, hermana, hermano, ten cuidado de verdad, porque esto no es fácil. Si en aquel tiempo había, ¿verdad? Quienes apostataban de la fe, si en aquel tiempo había quienes, ¿verdad? Hablaban de todo lo que no era de Dios, pues ahorita es lo peor, porque ya es el fin, ¿verdad? Creemos que es el fin. Entonces dice 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8, y de la manera que Genes y Jambres
resistieron a Moisés, así también estos resienten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos, perdón, en cuanto a la fe. Si tú eres de fe y crees que tu alma la puedes perder, ¿cuál es tu fe? ¿En qué es lo que tú te basas para tener fe en Jesucristo? Si Él es el que muere por ti, si Él es el que resucita y al resucitar, resucitas con Él. Cuando ya eres resucitada con Él o resucitado con Él, ya no te puedes perder, porque ya resucitaste en un cuerpo espiritual. En lo espiritual no puedes morir, ya ahí no mueres. No, Raúl, ¿qué está diciendo, hombre? Es que la Biblia nos enseña que sí podemos perder nuestra salvación. Mire, hay muchos lugares, sí, ya los he visto. Y hay en lugares que yo no he refutado, ¿verdad? Con la persona en vivo, pero sí he puesto videos a donde está el contexto. ¿Sí? Entonces, yo no entiendo cómo es que las personas que vienen a Jesucristo, que saben que no pueden ellos ser salvos por ellos mismos, que saben ellos, fíjate bien lo que te voy a decir, que saben ellos que el Dios al que nosotros adorábamos en aquel tiempo, que es el mismo, ¿verdad? Lo adorábamos, pero y teníamos idolatría. Es decir, que nosotros creíamos en imágenes. Bueno, los que creíamos. Entonces, nos damos cuenta, cuando ya venimos a la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos damos cuenta que un pueblo escogido por Él, por Dios, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se llama Israel, o que proviene de su papá Israel, ¿verdad? En descendencia de Israel, ¿verdad? De Jacob. Bueno, entonces, no, ¿a poco? Mira, yo pensé que Dios era y fue parejo con todo, o sea, que no había venido a un Génesis, ¿verdad? A un Éxodo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Enseñándonos a nosotros las dispensaciones. Y vengo yo y veo que sí, digo, wow, ¿por qué yo nunca lo aprendí? Bueno, porque en el lugar que yo estaba, que a mí se me decía que yo ya era hijo de Dios, bueno, me estaban engañando. Ahí ni siquiera me daban a mí a entender qué era realmente lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos enseñan, bueno, del lugar que yo salí, ellos enseñan no directamente la Biblia, ellos enseñan el catecismo. Y bueno, ¿cuántas personas pueden ponerlo a prueba fácil? Cuando hizo su primera comunión, ¿qué fue lo que le enseñaron? ¿Ok? ¿Qué fue lo primero que le enseñaron? ¿Ok? ¿Era la Biblia o era el catecismo? ¿Sí? No me acuerdo cómo era la palabra. A ver, usted me puede decir si estoy en un error, poniéndolo ahí en el canal, ¿verdad? Es el catecis, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Lo escuché por ahí, pero ya se me olvidó. Pero sí, catequistas, las catequistas, esa es la palabra. Eran catequistas las que preparan, o son catequistas las que preparan a los niños, ¿verdad? Para su primera comunión. Y les enseñan eso. Son catequistas del catecismo, no de la Biblia. Entonces, si le están enseñando eso, ¿qué le están enseñando? ¿No? Pues lo que ellos quieren que usted aprenda. En cambio, la Biblia es para todo aquel que quiera aprenderla, y todas las, nombro iglesias para que lo entienda, todas las iglesias de diferentes denominaciones sí creen que la Biblia es palabra de Dios, nomás que la malinterpretan, y unos, ¿verdad? Pues hacen sus Biblias a su manera, ya no como Stone, sino que les meten ahí más libros, ¿no? Bueno, entonces dice 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 10, pero tú has seguido mi doctrina, fíjate, mi doctrina,
las buenas nuevas de la gracia que se le entregaron al apóstol Pablo. Él no dice nuestra doctrina, hablando de los 12 discípulos de Dios, ¿verdad? Que vienen siendo él y los otros 11 apóstoles, sino que él dice 10, pero tú has seguido mi doctrina, ¿ok? Porque esa doctrina dice que es de él, pero porque Jesucristo se la dio a él. No que de sus palabras y su corazón y él, no, no. Él dice que Jesucristo lo puso a él. Entonces dice 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11 dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Ok? Por ahí les he dicho yo, donde sale, donde dice que dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dice a Ananías, ¿qué le dice? Le dice, hey, dice, para que él vea bien lo que va a sufrir por causa de mi nombre. Por eso es que él va a sufrir eso y está sufriendo eso, por eso lo sufrió, porque Jesucristo dijo, hey, él no sabe lo que va a sufrir por mí. No dijo, los gentiles que crean van a sufrir por mí. No. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia de Dios y Él es el novio. Nuestro Señor Jesucristo es el novio. Y no hay novio que quiera poner a la novia, ¿verdad?, en peligro antes de casarse con ella. Es decir, que no va a dejar que la novia se acueste con otro y después él decir, ahora sí, vente, vamos a casarnos tú y yo. No, él es celoso, él dice que él no lo va a permitir y bueno, él nos va a arrebatar antes de que sea la semana 70, ¿ok? Y bueno, dice 13 más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. No van a, si hay quienes o a quienes les predicas la palabra y se niegan rotundamente, ¿verdad?, a creerlo y es más, hasta te corren de allí, ¿verdad? Digo, no a pedradas, pero sí te no, mira, es que realmente a mí no me interesa. No están negándolo a usted. No la está negando a usted, hermana. No lo está negando a usted, hermano. Está negando a Cristo. Porque lo que usted habla es de Cristo. Entonces lo niegan a Él, no a usted. ¿Ok? Dice 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero es en justicia divina, no en justicia del mundo, porque la justicia del mundo se corrompe, pero la justicia de Dios, esa no se puede corromper, porque esa es sagrada. ¿Okay? Dice 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, hay quienes, ¿verdad?, como en este caso, ¿verdad?, el hombre que estaba crucificado, ¿verdad?, a un lado de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, Señor, ¿verdad?, apiádate de mí, ¿verdad?, llévame a tu reino cuando estés en... Y que le dijo, sí, yo te voy a llevar. Es más, de hecho, pronto, ¿verdad? Pues él ni siquiera se bautizó en el agua, ¿verdad? Y ya él se lo llevó porque él creyó. Entonces, ¿por qué hay que bautizar para ser salvos, para vida eterna?
tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, también, ¿verdad? ¿De quién más hablo? Por ejemplo, hablo de quienes cometen pecado, ¿verdad? Y, por ejemplo, pues lo hacen a sabiendas, ¿verdad? De que están pecando y son castigados. ¡Hey! Dios castiga a quien ama. Entonces, por eso te castiga, porque te estás brincando del redil. ¿Ok? Y así, hay muchas malas experiencias, ¿verdad? Que el ser humano eh, lleva a causa de la desobediencia ante Dios. Pero ¿qué es lo importante? Que si no fueras castigado, pues es que nunca fuiste salva y no, por eso no te castigó Dios, porque tú no fuiste de Él. ¿Ok? Para vida eterna. Mira, ya para despedirnos de este video, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en lo que es una dispensación, ¿verdad? Vamos a mirar lo que nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjate bien, la administración de la gracia de que me fue de Dios que me fue dada a Él. ¿Ok? Para que tú seas directamente salvo para vida eterna. Bueno, pues tienes ahí desde Romanos a Filimón para que lo estudies, lo entiendas, y después de allí, mismo el apóstol Pablo, ¿verdad? Subrayas allí y te manda a citas, ¿verdad? Al Antiguo Testamento, ¿verdad? Te manda a profetas, te manda con Moisés, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Bueno, porque todos los 66 libros son palabra de Dios, pero hay dispensaciones de las cuales, ¿verdad? Yo en el próximo video voy a empezar a hablar. Pienso que van a hacer 2 videos, voy a ver el tiempo y si se puede hacer en uno, bueno, en uno, pero quiero más o menos explicarlo más o menos detallado para que lo entiendan, ¿verdad? Y vean que sí son verdaderamente las dispensaciones de Dios. Bueno, entonces dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y luego fíjate lo que dice, 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No había sido para los judíos, o más bien para el pueblo de Israel, sabido, ¿verdad?, de que iba a haber castigo divino, ¿verdad? Un castigo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Por la muerte de Esteban, ¿verdad? Y después que iba a venir, ¿verdad? La gracia de Dios, no nomás a los gentiles, sino que a todos, iba a ser de todos, iba a ser un pueblo. Bueno, el pueblo no lo está haciendo ahorita está yéndose directamente por gentiles y uno que otro del pueblo de Israel, ¿verdad? Mismo el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya todo termine, ahí va a ser un solo pueblo. Va a hacerse ya un solo pueblo. ¿Ok? Entonces, ahorita todavía no. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están buscando a su Mesías, el falso Mesías, ¿verdad? Y de hecho, ellos ahorita no son como nosotros, que nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, en nuestro corazón. Ellos quieren un templo para seguir matando animales, ¿verdad? Y que la sangre les perdone todo lo que han hecho ellos de mal, desde, imagínense, alrededor de 2000 años hasta ahorita. Bueno, todo aquel que ha pecado y pues se ha muerto y dice, ay no, es que no pude yo, ¿verdad? Ya viejitos ellos han de haber pensado, hey, y ningún sacrificio hice para el perdón de nuestros pecados. Bueno, entonces miramos que dice aquí, ¿verdad? En el
En el 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Por el Espíritu. Bueno, dice, hey, ¿saben qué? Y esto sí fue a todos, ¿verdad? Este es algo, ¿verdad?, que dice, hey, ahora sí, esto es directamente, ¿verdad?, por mi gracia para ustedes, porque ustedes sin mí, no más no. Entonces, en la muerte del apóstol, en la muerte de este hombre, ¿verdad?, que estaba lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo moraba en él, ¿verdad? Esteban, bueno, pues entonces ya, pausa, los pausa, no los termina, pausa con ellos y viene hacia nosotros. Entonces dice 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora quiero enseñarles algo. No es que el pueblo de Israel sea el pueblo. No, 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 no. Espero no se ofenda a nadie por lo que voy a decir. El que nosotros seamos injertados en el olivo bueno, no es el pueblo de Israel, el olivo bueno. Somos injertados en Cristo. Él es el principal, ¿ok? Él es el principal, tanto para ellos como para nosotros. Por eso es que de dos pueblos, como dice ahí, pero podría decir de un pueblo y de todas las naciones, hace un solo cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, no es que tengamos que ir a ser como los judíos, no, nosotros venimos a ser como nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Él une y en Él se unen tanto el pueblo de Dios, ¿verdad? Israel, como nosotros, los gentiles, que no somos del pueblo de Dios. Se hace uno, pero en mi Señor Jesucristo. No que vayamos a juntarnos con todos el pueblo de Israel. No, somos, pero en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo voy a ser parte del pueblo de Dios por mi Señor Jesucristo. No porque yo vaya con el pueblo de Israel y aprenda sus modales, sus modos, ¿verdad?, de cómo viven. No, yo vengo a mi Señor Jesucristo. Y sabiendo yo, ¿verdad?, que Él ya cumplió lo que era la ley para que yo no la viniera a cumplir. Por eso yo vengo en Él, ¿sí? Él la cumple, yo vengo en Él. Si por ahí hay un judío o un hebreo, ¿verdad?, cumple la ley, bueno, pues entonces todos ellos van a ir en Él. Pero, pues, ¿qué te digo? No va a haber quien cumpla la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que la cumplió hace 2000 años que lo hizo y lo hizo de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque ya Él vino a derramar su sangre para que nosotros seamos para vida eterna. Ya somos de vida eterna. Para Dios, lo que para nosotros es un futuro, ¿verdad? El arrebatamiento y la semana 70, el milenio, ¿verdad? Para Dios es un pasado. Él ya sabe todo lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces, dice directamente, ¿verdad? Por eso Él dice todo eso y dice, a mí, dice el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Eso lo quería decir al final. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, que la dispensación de la gracia no lo sabía nadie hasta ese tiempo. Sabían unos, ¿verdad?, de que Moisés dijo, ¿verdad?, que ya estaba Jesucristo cansado de andar buscándolos, ¿verdad? Y ellos no lo aceptaban.
entonces dice que él iba a ir a otro pueblo que no era pueblo, ¿verdad? Para darles a celos. Es decir, que por eso enseña, ¿verdad? Correctamente nos enseña, ¿verdad? Que de que él vino con su gracia para salvarlos a todos ellos, ¿verdad? Y me imagino que iba a empezar el milenio allí y ya todo iba a acabar. Todos los que en ese tiempo como gentiles creyeran, ¿verdad? Iban a ir allá, como va a pasar en el milenio todavía, ¿verdad? Que va a haber muchos que van a quedar vivos, gentiles, ¿verdad? También, y que bueno, pues van a ir con cada uno de los del pueblo de Dios, ¿verdad? Para allá, para Israel, ¿verdad? Van a ir, van a decir, no, pues voy, no sé, es posible que vayan a ir, ¿verdad? 7, 10 de cada uno, ¿verdad? En cada uno de ellos, acompañándolos, porque van a decir, no, ese que tú has, ese es el verdadero Dios, no en el que yo creía. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Pero eso es lo que va a pasar, lo que ya pasó, ¿sí? Y bueno, esto es todo a la verdad lo que yo quería que supieras. ¿Por qué? Porque para la semana que viene creo yo que ya tengo las dispensaciones listas y pienso yo que a lo mejor voy a hacer 2 videos, eso lo vas a saber tú si lo estás viendo ahorita, que va a pasar así. Es posible que lo haga en un solo día, a lo mejor lo hago hora y media, pero puede que lo divida ahí mismo y si veo que no tiene mucha, este, ¿cómo se llama? Que no lo miran muchos, a lo mejor lo hago en 2, pero yo pienso que no lo voy a hacer así. Si lo hago en 1 y 2, va a ser para que lo miren en diferentes tiempos, ¿ok? Bueno, entonces, gracias de verdad. Dios les bendiga por haber mirado el video, y de igual manera, ¿verdad? También, ¿verdad? Si van allí, ya los que están inscritos, si van a comunidad, ¿verdad? Se van allí primeramente a lo que es mi video, ¿verdad? Y luego ya de allí dice principal y luego dice videos y luego dice videos en vivo y yo no tengo videos en vivo, entonces dice comunidad. Y ahí en comunidad le haces clic y luego, ¿verdad? Pues aparece ahí, ¿verdad? Una página a donde tengo, o se abre una página donde tengo los versículos de los cuales he subido de ahí, por ahí, ¿verdad? Que hasta ahorita creo yo que nomás hay 2 personas que le han dado clic. Bueno, entonces lo lees, te gusta, pues le das un clic, ¿verdad? Recuerda que todo lo que yo hago no lo hago para mi nombre, tampoco lo hago yo para engrandecerme, mucho menos, sino que todo lo que yo hago lo hago para gloria de Dios, para que sea Dios bendecido, ¿verdad? Y para que Él mismo, ¿verdad? A través de estos videos, ¿verdad? A ustedes les dé esa paz que a mí me dio, ¿ok? Bueno, sin más, créanme, Dios los bendiga y pues nos vemos, ¿verdad? En el próximo video.